Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico de esta semana que va del día 29 de agosto al día 2 de septiembre. ¿Qué teníamos para esta semana? Veníamos del recorrido fuertemente alcista, ya observábamos el cambio de dirección del precio, pero hay algo que cabe notar y es que llevamos dos impulsos. Estábamos aquí la semana pasada viendo que el mercado no superaba esta zona de indecisión anterior, pero una vez habla Powell, pues definitivamente todo cae y cae fuertemente. Y en esa secuencia pues se forma en el primer día 29 este comportamiento repetitivo de retroceso, más o menos en una escala. Se da el tercer impulso, pero al final da un cuarto impulso y aquí hasta el momento pretende una secuencia lateral. Pero si vemos es el mismo tipo de comportamiento de retroceso que se da en el día, en donde el día no se muestra evidentemente direccional, sino los espacios entre esos comportamientos laterales, es decir, al siguiente día de la secuencia lateral viene el fuerte impulso. Entonces viene la secuencia lateral y este impulso no termina siendo tan fuerte, pero termina siendo más evidentemente bajista. Aquí sí un cambio de dirección del precio que anticipábamos desde este nivel anterior donde vino a testear el viernes, podía cambiar su dirección, pero evidentemente no fue capaz de superar esta área que converge con este pivote anterior. A nivel macro, recuerden, esta es una gráfica de 40.000 transacciones y se devuelve por completo, donde podemos ver una secuencia lateral, de aquí en adelante un comportamiento lateral abierto en medio de estas áreas, o definitivamente que siga cayendo fuertemente el mercado. Entonces lo siguiente es determinar qué estructuras se dieron en estos días a favor de ese impulso general bajista y también qué secuencias en contra del impulso general bajista se dan y que también son operables, en una escala obviamente en la que operamos de 610 transacciones. Entonces, viendo aquí la gráfica, ya siendo esta la gráfica del lunes, vemos un comportamiento muy evidente. Aquí todavía no veíamos un nuevo alto, pero sí veíamos cómo entonces el mercado empezaba a cambiar de dirección y desde aquí que hace ya finalmente ese nuevo alto, ¿cómo es esa estructura? Entonces, básicamente eran trades de continuación en donde funcionaba como referencia el punto de entrada en la banda externa y hacia un nuevo alto. Vuelve y hace la lateralización, viene a la banda externa y hace un nuevo alto. Aquí no genera la lateralización tan exacta y se devuelve por completo, por lo tanto esta entrada no termina siendo la mejor. Rompen un nuevo alto, sí genera otra vez este patrón de comportamiento, viene acá a la banda externa, pero no logra ya continuar su secuencia alcista. El mercado entonces se devuelve y empieza de nuevo el movimiento alcista y empieza de la misma forma. El mercado genera esa lateralización, viene a la banda externa y rompe en un nuevo alto. Genera esa lateralización, viene a la banda externa y rompe en un nuevo alto. De nuevo exactamente lo mismo, rompen ese nuevo alto, pero ya aquí no logra continuar, genera el comportamiento lateral y puede venir a partir de aquí. Pues esta es la operación clásica de secuencias laterales que hemos visto semana tras semana, operar evidentemente los extremos, los desgastes a los extremos o reacciones después de falsos rompimientos. Y aquí el mercado intenta hacer un nuevo alto, pero cambia su dirección y aquí es donde viene el movimiento tendencial que se da después del comportamiento un tanto, yo no llamaría esto un mercado lateral, pero sí que no va a favor tan evidentemente del impulso general alcista. Entonces generaba esos comportamientos alcistas alrededor de la banda externa e incluso aquí en un movimiento bajista donde se genera esta lateralización, viene atrás, funciona la banda externa, pero aquí no logra romper en un nuevo mínimo ni superar esta área. Pero esa era la lógica de comportamiento del lunes, lateraliza, operamos extremos y aquí ya está el rompimiento legítimo al área, la desaceleración en el extremo, en este caso en el soporte, que ahora se volvió a resistencia y que el mercado continúe en esa dirección probable. Después de este doble techo en el día martes, un doble techo bastante evidente y un movimiento muy pronunciado bajista que va a favor del impulso general macro, vemos una secuencia repetitiva diferente. El mercado generaba esos nuevos mínimos, pero respondía alrededor de la zona de retroceso profundo, después pretendía la secuencia bajista y finalmente reventaba, aunque hacía un comportamiento medianamente lateral, sobreextiende, viene a la zona de retroceso profundo, genera ese comportamiento medianamente lateral, pero siempre haciendo esos máximos menores y rompe fuertemente bajista. Y aquí haciendo exactamente lo mismo. Yo entiendo que algunos se confundan y busquen aquí un largo, porque ven esto como un falso rompimiento, pero desestiman al tomar esa posición muchos detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Tenemos un comportamiento clarísimamente alcista, el patrón que pretende cambiar la dirección del mercado no está en escala de la gran tendencia que viene en contra y además en el movimiento inmediato este pivote es menor al anterior, no genera un comportamiento V completo que se devuelva al punto en el que arrancó. ¿Vale? Entonces
Eso habría que tenerlo en cuenta para tomar una posición en largo. Por lo tanto, este trade en largo sería de baja probabilidad y el mercado mantiene la misma secuencia, que era esta. Viene acá, hace máximos cada vez menores y finalmente hace la gran extensión. Y a partir de aquí, no era esta la línea que iba a usar, a partir de aquí ya la lógica cambia. Cambia la estructura aquí cuando no hace el mismo comportamiento, no llega a la zona de retroceso profundo. Por eso pongo esta X aquí, sobreextiende de nuevo y aquí ya no desacelera. Llega hasta este nivel de precios que ya los vimos a nivel macro y después genera un movimiento en contra del gran movimiento bajista que traía, pero termina siendo poco pronunciado. No es un movimiento pronunciado, el mercado poco a poco intenta escalar, pero no termina siendo contundente. Al no ser contundente, pues finalmente termina rompiendo fuertemente. Aquí hay un comportamiento en primera entrada en largo que falla en mantener aquí tal vez un comportamiento lateral y de nuevo a la sobreextensión viene el retroceso a la banda externa y continúa. Aquí ya cambia la secuencia porque este trade no es bueno, porque a diferencia del movimiento anterior aquí tengo una corrida larga y un retroceso corto y aquí el mercado empieza su recorrido desde aquí y se devuelve hasta acá. Entonces estas posiciones en largo terminan siendo mucho mejor sobre el soporte. Vean cómo funciona de bien. Empieza la secuencia alcista, termina siendo el rompimiento de este proceso lateral cerrado, desacelera sobre la resistencia, que en este momento ya se vuelve soporte, hace un nuevo alto, respeta la zona de retroceso profundo. Este trade no me parece el mejor porque el mercado venía respetando la banda externa, pero una vez genera el desgaste puede ser una muy buena posición y no logra hacer un nuevo mínimo. Aquí viene hasta este punto, pero no logra respetar el área, se devuelve y lo que sí termina funcionando muy bien es ese soporte a nivel macro que lo podemos revisar aquí. Termina siendo, si no me equivoco, este de acá. Termina siendo este soporte que termina siendo también este punto relevante aquí sobre el cual se le hace este intento de falso rompimiento porque termina siendo un mínimo mayor al anterior y el mercado sigue su secuencia alcista. Pero era un soporte a tener en cuenta. Y efectivamente fue usado bastante bien. Y aquí viene el mercado un poco más bajista, pero que no es tan pronunciado como antes. ¿Cómo termina siendo la secuencia bajista? Ya no termina siendo tan pronunciada como aquí en este recorrido o como en el recorrido anterior por lado de Powell, que fue que fue completamente bajista, que no hay que buscar un trade en largo bajo ninguna circunstancia, sino preguntarse dónde tomo el corto realmente. Entonces teníamos este comportamiento que al inicio se veía lateral. Aquí podría haber un buen corto, pero el mercado no es capaz de hacer ese nuevo alto y genera una secuencia que aquellos que estuvieron en la clase la nombramos y era bastante evidente. El mercado sobreextiende. Una vez sobreextiende no logra hacer un nuevo mínimo, en este caso no logra mantener el comportamiento tendencial, se devuelve por completo y funciona muy bien la banda media y hace un fuerte movimiento. ¿Qué ocurre acá? Porque este incluso es más sencillo de ver. Porque aquí sí tengo un área, aquí realmente no, es el punto de cierre del día anterior, pero no es un área tan clara como esta. Entonces el mercado llega hasta este punto, no logra hacer nuevos saltos, es decir, no mantiene el comportamiento tendencial, rompen un nuevo mínimo como este de acá. ¿Y dónde funciona bien la posición? Banda media y el siguiente movimiento es pronunciado. Después del movimiento pronunciado, ya aquí vemos de nuevo ese respeto a la banda externa, incluso a la zona de retroceso profundo. Y empieza a bajar, pero no pronunciadamente, pero funcionan muy bien estas posiciones en estos niveles. Ya aquí se devuelve por completo y se podría observar un cambio de dirección y aunque desacelera aquí, termina rompiendo fuertemente bajista y llegando al soporte relevante del día anterior. Cuando llega a este soporte, inmediatamente no lo rompe, tomar estas posiciones en corto, enfrentándose directamente a este nivel, no termina siendo lo más apropiado y es cuando ya va alcista, que no logra hacer un nuevo alto y genera este desgaste, es decir, no es capaz de mantener esta secuencia alcista en donde se empiezan a observar claramente los cortos, este trade a la banda media que termina cumpliendo esta misma lógica del comportamiento. Después del desgaste, el trade a la banda media, desgaste y trade a la banda media. Y una vez se genera ese trade a la banda media que viene, banda externa, pues aquí está la banda externa. Es la misma secuencia lógica en el comportamiento. Entonces vamos a favor del impulso bajista. Y ya aquí sí se genera un rompimiento evidente al área importante. Entonces cuando se genera el rompimiento podemos buscar ahí un trade sobre la resistencia, anteriormente soporte. Y ante el nuevo mínimo se mantiene este tipo de estructura. Vean esta aquí, es exactamente igual a esta, genera la lateralización, viene a la banda externa y funciona muy bien el trade y aquí está el trade a la banda media. Ya después aquí es incapaz de hacer un nuevo alto, pero no hace trades a la banda media y aquí rompe un nuevo mínimo, no es capaz de continuar, no rompen un nuevo mínimo, intenta una secuencia bajista, no rompen un nuevo mínimo, intenta alcista,
no rompen un nuevo alto y por lo tanto es mejor no meterse en problemas. Este mercado, al no tener una secuencia lógica tan evidente, pues es mejor simplemente hacerse a un lado. Después viene el día jueves. El día jueves, que es un comportamiento ya lateral sobre el área importante. El mercado rompe fuertemente bajista, genera esta secuencia lateral cerrada, un falso rompimiento y pues es ir a favor del impulso general anticipando que siga su secuencia bajista sobre el nivel de precios de la resistencia, que son estos trades acá en cortos muy buenos. Rompen un nuevo mínimo, funciona bien el retroceso profundo y aquí al no haber desaceleración pues el trade simplemente no se toma. Viene un nuevo alto, no logra mantenerse sobre el área para seguir el comportamiento alcista y al romper de nuevo este nivel de precios genera este muy buen trade en corto que sobreextiende y después el retroceso profundo que llega al pivote anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí ya no hay nuevos mínimos y genera de nuevo la secuencia lateral y vemos aquí cómo se forma claramente el FOBO, el testeo después del FOBO y funciona muy bien el soporte, hace de nuevo un FOBO pero nunca viene a testear porque aquí la secuencia cambia. No viene a hacer el testeo sobre el límite, sino que empieza a ir alcista, de nuevo respetando esa banda externa y generando desgastes para seguir el recorrido. Viene a la banda externa, genera desgastes y sigue el recorrido. Incluso aquí, aunque aquí realmente no funciona, o sea, aquí uno se podría llevar fácilmente una pérdida, pero cuando el mercado viene hasta este punto y no logra continuar el comportamiento bajista, pues aquí hay una muy buena posición en largo, a favor de ese cambio de dirección que se genera en esa área ya importante que vendría siendo esta de acá, este nivel de precios sobre el que respondió el mercado. Por eso me parece mucho más importante este nivel de precios y evitar tomar cortos enfrentándose directamente a él y anticipar ahí el cambio de dirección que finalmente se lleva a cabo y llega de nuevo hasta el nivel de precios de resistencia acá para posteriormente cambiar de dirección. Aquí el mercado no podría, dado el movimiento bajista, anticipar este retroceso profundo. Aquí se da de nuevo, no logra mantenerse, pero una vez logra el nuevo alto y no logra seguir el recorrido alcista, pues aquí hay un muy buen corto. De nuevo un trade en retroceso profundo que falla y aquí ante cuando el mercado ya supera finalmente estos pivotes anteriores desde la apertura, pues hay un muy buen largo anticipando que tenga la posibilidad de regresar hasta acá. Ya una vez llega esta resistencia, si no vale la pena tomar más largos, excepto este de acá después de un clarísimo movimiento en V y con salida técnica exactamente a la resistencia y no pretender un nuevo alto. Finalmente se forma la desaceleración y el fuertísimo rompimiento bajista en donde funciona muy bien esa banda media, entonces puede ser usada por precedente en los siguientes movimientos, por ejemplo acá. Ya después, cuando aquí evidentemente falla y no genera un comportamiento de desaceleración como si lo hace aquí y acá, sigue con el recorrido bajista utilizando las bandas externas que viene siendo esa secuencia tendencial y semicircular mucho más grande en términos del tamaño de la estructura y patrón de comportamiento que forma y manteniendo el impulso general bajista que anticipábamos. Funciona muy bien estos cortos que son exactamente el mismo comportamiento en la banda externa hasta que llega aquí y desde este punto que sería básicamente el mismo tipo de trade no logra mantener ese comportamiento bajista, genera un comportamiento en V, un muy buen test con salida técnica al nivel de precios anterior de resistencia, el rompimiento legítimo al área y el trade en retroceso profundo por la sobreextensión. Finalmente hace un nuevo mínimo, pero no logra mantener un recorrido bajista después de la ruptura, se devuelve de manera muy volátil y ahora sí, con un proceso de desaceleración cambia su dirección, que es lo que estamos viendo ya en este momento. Que el mercado regresó al soporte y se puede formar un comportamiento lateral o tal vez un rompimiento de ese nivel para seguir con esa secuencia bajista hasta puede ser estos próximos niveles. Ese sería el repaso de esta semana. Si tienen cualquier pregunta, saben que la pueden hacer a coaching, aquellos que hacen parte de la academia. Y aquellos que quieran hacer parte de la academia pueden enviar un correo a soporte para que les den toda la información. Que estén muy bien. Hasta luego.